Evangelio según San Lucas. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: «Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre le decían: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Sobre su cabeza había una inscripción: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo increpaba diciéndole: «¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino». Él le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Hola amigos y amigas. En este domingo la Iglesia nos invita a celebrar la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, ya para ir concluyendo el año litúrgico. Sabemos que el año litúrgico no coincide con el año civil. El año litúrgico cierra lo que es la expresión celebrativa de la Iglesia. La Iglesia va acompañando a sus fieles a través de las propuestas celebrativas y entonces el año litúrgico termina con la fiesta de Cristo Rey. El próximo domingo, el primer domingo del Adviento, abre el nuevo año litúrgico preparándonos para el misterio de la Navidad. Cuando miramos esta fiesta de Cristo Rey, de pronto podemos pensar, pero ¿para qué hablar de un rey todavía ahora? Si ya no hay reyes casi. Esto parece que lo ligamos a los libros de cuando éramos niños, que leíamos algún libro de cuentos. ¿Tiene sentido hablar de rey y de reino todavía ahora? Claro que sí. Tiene sentido porque el Evangelio justamente contiene esta expresión del reino de Dios. 90 veces en boca de Jesús está esta expresión reino de Dios. 122 veces aparece en el Nuevo Testamento esta expresión reino de Dios, reino de los cielos. Sabemos que Mateo utiliza la expresión reino de los cielos y no reino de Dios para no nombrar a Dios, por las implicancias que tiene el Evangelio de Mateo, que está dirigido a los cristianos convertidos del judaísmo. Pero se trata de lo mismo, el reino de Dios, el reino de los cielos. Los cielos significa entonces el espacio de Dios, donde Dios está. ¿Qué es entonces esta fiesta del reino de los cielos, del reino de Dios, del reinado de Jesucristo? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué implicancias tiene para nuestra vida que Cristo sea Rey? Y tendremos que empezar preguntándonos, ¿Cristo es el Rey de mi vida? Él tiene el imperio, Él tiene el gobierno sobre todas las áreas de mi vida. ¿O hay ciertas áreas en las cuales Cristo no puede entrar, no puede reinar, no puede gobernar? Su palabra es una palabra que entra hasta las profundidades de mi vida en todos los aspectos. ¿O hay cosas de mi vida que quedan afuera del imperio, del gobierno, del reinado de Cristo? ¿Cómo es Cristo Rey? ¿De qué manera es su reinado? ¿Es un reinado como el reinado del mundo? ¿Es un reinado a la manera del reinado del mundo? Sabemos que no. Jesús dice, el reino de Dios está ya en medio de ustedes. Sabemos que en el centro de la predicación de Jesús está el tema del reino de Dios. Lo fundamental, el centro de la predicación de Jesús es el reino de Dios. No se trata entonces de un reino con los criterios de los reinados de este mundo. Ciertamente en Jesús encontramos una distancia absoluta respecto del modo de entender el reino a nivel político-nacionalista. Esta interpretación político-nacionalista, Jesús se aparta de esta expresión, de esta manera de entender el reino de Dios. La realeza de Jesús entonces es absolutamente diferente de las realezas de este mundo. Se trata de un reinado absolutamente diverso. Los israelitas ya sabemos que esperaban un gran rey. Se lo imaginaban de qué manera. Un rey rico, envuelto en preciosas ropas, un rey fuerte, con poder, sentado en un trono de oro. Eso se imaginaban. Un rey que dominara las naciones. Esa era la expectativa
mesiánica de Israel. Dios manda un rey, pero este rey no es el que cumple, el que cubre las expectativas del pueblo de Israel. Entonces es un rey que está no sentado en un trono, sino recostado en una cruz. Es un rey que no tiene un palacio donde moverse, sino que tiene el Gólgota, el lugar donde iban a parar los crucificados. Es un rey que no está rodeado de servidumbres, es un rey que está rodeado de soldados, es un rey que no tiene un manto lujoso de púrpura, sino que está absolutamente desnudo sobre la cruz. Es un rey que no tiene una corona de oro, sino que tiene una corona de espinas. Este es el rey que para nosotros es el rey. Absolutamente ridículo y absolutamente desautorizado para el mundo. Para nosotros es el rey. Evidentemente, nosotros cristianos creemos que es el rey. Cuando Jesús muere en la cruz, Pilato hizo poner una inscripción sobre su cruz que dice en latín, Iesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Rey de los judíos. ¿Acaso Él es el rey de los judíos? Él es el rey del universo. No es el rey de los judíos solamente, es el rey del universo. Así lo creemos nosotros los cristianos. Entonces, este rey no es un rey que tenga el poder para amenazar a alguien, es un rey que tiene simplemente palabras de amor y de perdón para todos. Es un rey que invita a vivir a sus discípulos según sus preceptos, pero no impone por la fuerza. Por eso, el reino de Dios es absolutamente diverso a la propuesta de un reinado humano. Los cristianos entonces creemos que Jesús es el rey y proclamamos a Jesús como único rey de nuestra vida. En esta figura desautorizada de Jesús se encuentra presente toda la omnipotencia de Dios, porque la omnipotencia de Dios no está al servicio de la presión, sino que está al servicio del amor. La omnipotencia de Dios se expresa justamente en el amor. En el Evangelio de hoy aparece entonces este Jesús que muere en la cruz, y es ahí donde encontramos al Jesús como rey, al Cristo rey. Está rodeado de gente que le tiene compasión, aparecen distintos grupos, gente que le tiene compasión. Luego aparecen los jefes religiosos, que son los responsables de la muerte de Jesús. Aparecen los soldados, que estos soldados, pobrecitos, venían de otros lugares, no tenían ahí ni su esposa ni sus hijos, pero están acostumbrados a funcionar con los esquemas del reinado de este mundo, por la presión, por lo obligatorio, por la violencia. Estos son los cánones con los cuales se mueve el reinado de este mundo. Bien sabemos que el reino de Dios no funciona de esa manera. Jesús en la cruz expresa que está de parte de los vencidos de este mundo. Por eso es un reinado diverso, que nos hace una propuesta absolutamente diversa. Cuando en realidad la manera de entender el reino de Dios de los judíos de la época de Jesús significaba meter presión, obligación, significaba la imposición, la fuerza, la violencia, Jesús viene a hacer una propuesta de un reino nuevo. Entonces se trata de este reino nuevo que vamos nosotros construyendo. Cuando hablamos del reino de Dios no tenemos que pensar en lo que viene después, no tenemos que pensar en el paraíso. El reino de Dios no es solo el paraíso, el reino de Dios es ya aquí y ahora. Nosotros entramos y salimos del reino de Dios cuando somos obedientes a la propuesta de Jesús, a la propuesta de las bienaventuranzas, entonces ahí entramos en el reino de Dios. Cuando dejamos de lado las bienaventuranzas, salimos del reino de Dios. Entonces entramos y salimos en el tiempo presente en el reino de Dios. Y luego, evidentemente, la expresión absoluta del reino de Dios, la que está en el más allá, en el paraíso, es la total presencia de Dios. Eso es lo que nosotros deseamos, hacia lo cual caminamos. Mientras tanto, vivimos las dimensiones del reino de Dios aquí y ahora.
La iglesia está al servicio del reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios, está al servicio del reino de Dios, es decir, está al servicio del proyecto de Jesús. Y por otro lado, la iglesia no encierra, no podemos decir que la iglesia puede enfrascar todo el reino de Dios. La iglesia está al servicio y al mismo tiempo hay reino de Dios fuera de las estructuras visibles de la iglesia católica. Hay reino de Dios cuando hay iniciativas de bien, de bondad, de belleza humana, de belleza profunda. Cuando hay dos personas, un grupo humano que se juntan para buscar un bien de la humanidad, entonces ahí hay reino de Dios. No tenemos que esperar entonces que el reino de Dios se realice solo como expresión definitiva y completa en la Iglesia católica. La Iglesia cristiana, el cristianismo debería ser, está llamado a ser la expresión más completa de este mundo del reino de Dios, porque somos portadores, depositarios y portadores del mensaje de Jesús. Sin embargo, estamos siempre al servicio del reino de Dios. El reino de Dios nos trasciende, estamos al servicio del reino de Dios. Por lo tanto, este reinado de Jesús, pensar en Cristo Rey, nos lleva a buscar una manera distinta de relacionarnos entre nosotros. La relación desde el servicio, desde el hecho de poner toda nuestra vida a disposición del bien de los demás. De esa manera se realiza el reino de Dios. Cuando los discípulos Santiago y Juan le dicen a Jesús, Señor, cuando estés en tu reino, en tu gloria, guardarnos dos puestos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, hubieran sabido que aquellos puestos estaban justamente a la derecha y a la izquierda, los dos crucificados al lado de Jesús. En realidad, el reino de Dios se realiza plenamente en la crucifixión porque es la donación total del Hijo de Dios a la humanidad. Por lo tanto, reino de Dios significa eso, vivir en clave de donación absoluta de nuestra vida para el bien de los demás. Por eso se trata de un reino distinto, de una propuesta diversa, una propuesta que nosotros queremos hacernos cargo como discípulos de Jesús. Hasta la próxima.